octava y última enseñanza en nuestra serie Mujeres Virtuosas. El título de este mensaje es La palabra de Dios no sea blasfemada. Vamos a estudiar Tito 2, 3 a 5. Tito 2, 3 al 5. Asimismo, las ancianas deben ser reverentes en su conducta, no calumniadoras ni esclavas de mucho vino, que enseñen lo bueno para que puedan instruir a las jóvenes a que amen a sus maridos y que amen a sus hijos, a que sean prudentes, puras, hacendosas en el hogar, amables, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Vamos a orar. Padre, tú eres santo y nosotros no. Oro para que abras los corazones de aquellos que necesitan escuchar este mensaje. Guíame mientras enseño. Que tu nombre sea glorificado. Amén. Esta última parte de Tito 2:5 nos muestra la razón por la que es tan importante prestar atención a estas instrucciones que nos da Pablo. Blasfemar significa insultar, calumniar. Típicamente, cuando las mujeres cristianas escuchan la palabra blasfemar, piensan en el lenguaje ofensivo que sale de la boca de una persona. Inmediatamente vamos a la conocida escritura que se encuentra en Éxodo 20:7. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Nuestra respuesta es, bueno, yo no tengo ese problema. Yo no uso palabras malas. Yo no uso la frase, ay Dios mío. Nuestra mente nos lleva a creer que esta es la única manera de blasfemar el nombre de Dios. Sin embargo, hay mucho más en el tercer mandamiento. El mandamiento que acabamos de leer aquí en Éxodo explica el valor de nuestro testimonio personal como hijas del único Dios verdadero. Se nos ordena de no blasfemar, profanar o pisotear el nombre de nuestro Dios por medio de nuestras palabras, acciones y actitudes. Le representamos llevando su nombre como hijas suyos. Tenemos la sagrada responsabilidad de mantener la calidad de su nombre. El nombre es más elevado de toda la creación. Blasfemar el nombre de Dios es mucho más que usar falsamente su nombre. También incluye el acto de mostrar falta de respeto, insultar o expresar una falta de reverencia hacia Dios. Es el acto de desafiante irreverencia hacia alguien considerado sagrado. La palabra de Dios es su revelación divina que represente todo lo que Él ama y todo lo que ha ordenado que conozcamos. Al saltar la palabra es causar una ofensa a la naturaleza misma de Dios.
La Biblia es la fuente sagrada de la revelación divina de Dios, que contiene a sus páginas la sabiduría eterna, las verdades divinas y los magníficos textos inspirados por el Creador mismo. Cuando alguien ataca la Biblia en rebelde desobediencia, busca destruir al mismo Dios que la inspira. Cuestionar el carácter y la integridad de Dios, porque Él es el autor detrás de la palabra escrita. Entonces, ¿cómo podemos atacar la palabra de Dios? Rechazando a su Hijo y desobedeciéndolo constantemente. El primer punto es: no aceptar a Cristo es blasfemar el nombre de Dios. Cuando las personas han escuchado la verdad de Dios y eligen negarlo, de hecho están blasfemando su precioso nombre. Eso es lo que significa cuando Jesús dice en Marcos 3 que blasfemar contra el Espíritu Santo es un pecado imperdonable. Marcos 3, 28 a 30. Marcos 3, 28 a 30. Jesús dijo: en verdad les digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y es blasfemias con que blasfeman, porque cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es culpable de pecado eterno. Porque decían: tiene un espíritu inmundo. Dios no va a perdonar a una persona que se niega a arrepentirse y continuamente, obstinadamente rechaza el Evangelio de Jesucristo. Se niegan a ser limpiados y perdonados. Es blasfemo permite que el diablo gobierna en su corazón en lugar del Espíritu Santo. El punto es que los maestros de la ley habían endurecido tanto sus corazones al Espíritu Santo que se negaban a obedecer y que consideraban por encima de la ley. Por eso Jesús dijo que no podían ser perdonados, porque no estaban dispuestos a arrepentirse de sus pecados. En el momento en que usted cree en el Evangelio con fe, Él comenzará a morar en usted, según Juan 14, 17. Juan 14, 17. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir, porque ni lo ve ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque mora con ustedes y estará en ustedes. Todos los incrédulos no conocen personalmente el Espíritu Santo. Pueden decir que creen en Dios, incluso pueden reconocer que Jesús vivió, pero no comprenden plenamente quién es el Espíritu Santo. Entonces, para que alguien habla en contra de Dios, Jesús o el Espíritu Santo, tiene que tener algún conocimiento de la verdad. Sin embargo, elige rechazarlo. Lo insultan a pesar de que saben quién es Él. En la cruz Jesús dijo en Lucas 23, 34. Lucas 23, 34. Y Jesús decía: Padre,
Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, la mayoría de los pecados de los perdidos se cometen en la ignorancia. Pero la blasfemia del Espíritu Santo es la calumnia intencional de su santidad y el rechazo del Hijo amado de Dios. El segundo punto es no aceptar nuestro papel de mujeres es blasfemar el nombre de Dios. Señoras, Dios se toma en serio la feminidad. Pablo ha utilizado la palabra blasfemia cuando se trata de negar la visión de Dios sobre la feminidad. Él está diciendo que si hay mujeres que están enseñando una visión de la feminidad que es contraria a la visión de Dios o elijan rechazar el plan de Dios para las mujeres, entonces han blasfemado la palabra de Dios. Pablo instruye a las mujeres mayores cómo estar al lado de las mujeres casadas más jóvenes en la comunidad y la iglesia con el fin de mantener la blasfemia fuera de la iglesia local. El feminismo es un ataque constante y directo a la preciosa palabra de Dios. Va en contra de todo lo que Dios ha ordenado sobre las mujeres. Una feminista va a animarte a blasfemar y el nombre de Dios y luego va a alabarte por hacerlo. Su propósito es destruir lo que Dios ha llamado bueno. Hemos aprendido en esa serie sobre una mujer virtuosa, el papel bíblico y el llamado de una mujer. Si no has visto los primeros 7 videos, te animo a que lo hagas. Las mujeres dentro de la iglesia necesitan mantenerse firmes en las verdades bíblicas y luchar contra la blasfemia. Tal vez te estés preguntando, ¿por qué Dios es tan intenso acerca de su diseño para la feminidad? Porque Él llama blasfemia si una mujer mayor no enseña a mujeres más jóvenes. O si una mujer más joven no ama a su marido o se somete a su liderazgo. Y la respuesta, por supuesto, es que Dios ama a la mujer porque Él la diseñó. Así que corromperla sería blasfemar su palabra y su visión. Pablo había dado específicamente 7 maneras en las cuales una mujer puede blasfemar la palabra de Dios. El Espíritu Santo inspiró a Pablo a escribir que se produciría una blasfemia contra Dios si estas 7 cosas no son apreciadas, creídas y enseñadas en la comunidad cristiana. Esa es una llamada a las relaciones entre las generaciones de mujeres dentro de la iglesia. Es hora de que nuestras queridas y preciosas hermanas en Cristo, nuestros jóvenes madres en la fe, reciban una imagen bíblica de cómo es la feminidad matrimonial para que puedan florecer y fortalecerse en el papel que Dios creó para ellas. Las mujeres reverentes mayores deben gozarse en el diseño que Dios ha provisto, haciéndolas
involucrarse ansiosamente en el discipulado de mujeres más jóvenes. Por desgracia, muchas mujeres mayores nunca han tenido este modelo cuando eran más jóvenes, lo cual es realmente triste. Tal vez tuviste una madre devota o un par de mujeres mayores en la comunidad, pero nadie se encargó de guiarte intencionalmente. Ahora que estás entre una clase llamada mujeres mayores, podría haber mucho desánimo y confusión sobre por dónde empezar. Sin embargo, aquí es también donde debemos alabar a nuestro Dios soberano, que muy amorosamente proveyó instrucciones específicas para las mujeres mayores que siguen en el discipulado. Si eso se hace bien en nuestros días, dentro de la iglesia local, no tendremos otras generaciones de mujeres cristianas creciendo confundidas acerca de su género, mal equipadas para el matrimonio y la maternidad, no viviendo de acuerdo con la feminidad bíblica, o incapaces de transmitir esas verdades bíblicas a la siguiente generación. Según Tito 2, estamos llamados a amar a nuestros esposos y a nuestros hijos. Una mujer debe ser enseñada y alentada a llevar alegría a su hogar, amabilidad a su familia y una atmósfera agradable para ellos. Ella debe ser cariñosa, amable y traer amor alegre al hogar. Pablo en Tito llamó blasfemia cuando un hogar es privado del deleite amistoso y amor de una esposa o madre. Debemos tener dominio propio. Una joven sensata es dueña de su mente y sus acciones. Tiene control de las cosas que piensa y hace. Conoce sus prioridades y se dedica a ellas. Nuestra evidente desobediencia nos lleva a blasfemar, avergonzar y deshonrar la palabra de Dios. Debemos ser puras y irreprochables. Pablo anima a las mujeres jóvenes a mantenerse puras y virtuosas en su comportamiento y en su vida. La mujer que pone su mente en las verdades puras de Dios se mantendrá pura en mente, corazón y cuerpo. Ella se librará de todo pecado en su vida y no dará ninguna ocasión para que el enemigo prospere. Una esposa ofrecerá a su marido el regalo continuo de fidelidad tierna, fiel y amorosa. La falta de pureza física, mental o emocional lleva a blasfemar el nombre de Dios. Debemos cuidar de nuestras familias. Dios es muy intencional en la Biblia cuando habla del cuándo, dónde y cómo los hombres y las mujeres deben pasar su tiempo. Para el hombre, él debe salir del hogar para obtener recursos. Si es perezoso y se niega a ir a trabajar y proveer para su familia, Pablo dijo que ese hombre es peor que un incrédulo y que ha negado la fe.
1 Timoteo 5:8. 1 Timoteo 5:8. Pero si alguien no provee para los suyos, y especialmente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Mujeres solteras, no se casan con un hombre que se niega a trabajar. Pablo dijo en Tito 2, 4-5, si una esposa o madre deja su hogar y descuida sus deberes domésticos y las necesidades de su esposo y hijos, entonces ella ha blasfemado la palabra de Dios. Eso también incluye a todas las predicadoras y oradores que dejan sus hogares ya que han tenido una visión o ha escuchado una palabra del Señor de que su ministerio fuera del hogar es más importante que el adentro. Cierta mujer casada le dijo una vez a D.L. Moody que creía haberse llamada para predicadora. Preguntó Moody a la señora, ¿tienes hijos? La señora respondió, sí, tengo 6 hijos. Moody dijo, ahí está tu congregación. Ve a predicarle. El enfoque principal nunca debe estar basado en lo que nos trae gloria, sino en lo que trae gloria a Dios. Solo podemos llegar a una decisión que sea piadosa si eliminamos nuestras ambiciones, comprendemos nuestro llamado y pedimos en oración, Señor, que nos guíe. Blasfemamos la palabra de Dios cuando no ponemos nuestros hogares como prioridad. Debemos hablar con bondad. Proverbios 31:26. Proverbios 31:26 dice, abre su boca con sabiduría y hay enseñanza de bondad en su lengua. La mujer virtuosa enseña y forma a sus hijos y bendice a otros con su entendimiento y sabiduría de la palabra de Dios. Otras mujeres buscarán su consejo y escucharán su sabiduría, porque una mujer piadosa habla la verdad con gran bondad. Cuando estamos llenas de la ira, amargura, orgullo o somos pendencieras, blasfemamos el nombre de Dios. Estamos llamados a someternos. La sumisión significa poner los deseos de Dios por encima de los nuestros. Cuando nos sometemos a Dios, reconocemos su señorío en nuestras vidas. Debemos renunciar a nuestros propios deseos, esperanzas y voluntades y elegir a seguir a Jesús a donde Él nos guíe. Nuestro problema es que no estamos dispuestos a someternos a nuestro Padre Celestial. La sumisión cristiana no es un acto de voluntad humana, es obra divina. Podemos someternos a las autoridades de Dios y a su voluntad solo a través del poder del Espíritu Santo. Mediante la fe en Cristo, somos capaces de guardar sus mandamientos y obedecerle. Entonces debemos ser esposas que aman, respetan y se sometan a sus esposos. No debemos luchar por la posición de liderazgo. Más bien debemos vivir voluntariamente bajo su amoroso liderazgo, que es el diseño de Dios. Eso es un resultado
resultado directo de nuestra sumisión a Dios. No lo hacemos porque ellos son hombres perfectos. Lo hacemos porque estamos viviendo para Dios. Y ese es uno de sus claros mandamientos para nosotras como mujeres virtuosas. Si deliberadamente escogemos desobedecer el mandamiento de Dios en su sumisión, entonces estamos blasfemando el precioso nombre de Dios. Señoras, la iglesia vive para glorificar a Dios a través de nuestro testimonio hacia Él. Nuestro principal testimonio es la forma en que vivimos nuestras vidas. Cada creyente es un testigo ante el mundo, un ejemplo de nuestra relación con el gran Dios del cielo. En obediencia a las Escrituras, somos un testigo para otros a través de nuestro comportamiento personal, a través de nuestro compromiso hacia la feminidad bíblica. Completemos su propósito. Como cristianas llevamos el nombre de Cristo. A través de nuestro ejemplo y de nuestras vidas, el nombre de Dios puede ser alabado o blasfemado. Somos representantes, embajadoras de Dios y de Cristo aquí en la tierra. No queremos dar a nadie una razón para calumniar la palabra de Dios porque fuimos pocos amables, desobedientes o pecadores. Si la gente va a criticar, que sea por hacer el bien, nunca por hacer el mal. Según 1 Pedro 3:17. 1 Pedro 3:17. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Un ejemplo de la reprimenda de Dios a los judíos que vivían en Roma en el tiempo de Pablo, a causa de su comportamiento blasfemó, se encuentra en Romanos 2:24. Romanos 2:24 dice: el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. El pueblo lo había dado la espalda a Dios y había cometido todo tipo de conductas impias. Es humillante pensar que la gente que no conoce a Dios puede blasfemar su nombre a causa de nuestro comportamiento. Es una gran responsabilidad de ser una luz para el mundo. Efesios 5:8. Efesios 5:8 dice: porque antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor. Andan como hijos de luz. Este es un mandamiento que Dios nos ha dado para que lo sigamos como hijos suyos. Debemos vivir de tal manera que no blasfememos al nombre de Dios, sino que le demos gloria y honor. Blasfemar en el Antiguo Testimonio significa insultar el honor de Dios, ya sea atacándole directamente o burlándose de él indirectamente. Gálatas 6:7-8. Gálatas 6:7-8 dice: no se dejan engañar. De Dios nadie se burla, pues todo lo que Él siembre, eso también segará. Porque el que siembra
para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Cuando una persona cree que puede vivir aparte de la ley de Dios, se burla de Dios. Nos burlamos de Dios cuando pensamos que podemos engañar a Dios solo porque podemos engañar a otros en lo que realmente somos. Señoras, si ustedes son hijas del Rey, de ninguna manera pueden ser una persona diferente el domingo de lo que son en casa, el trabajo o escuela, universidad, colegio. He sido testigo de mujeres en la iglesia que adoran al Señor el domingo y blasfeman su nombre durante la semana, negándose a cuidar su familia o acostándose con un hombre que no es su esposo. El domingo levantamos nuestros brazos para adorar y cantar de la bondad, santidad y sacrificio de Dios. Como Él ha provisto las necesidades y librado el pecado. Sin embargo, algunos saldrán por la puerta y el edificio de la iglesia y seguirán viviendo en la oscuridad. La gente del mundo te ve. Ellos observan cada movimiento y juzgan. No podemos pensar ni por un minuto que podemos vivir nuestras vidas fuera del diseño de Dios y no ser disciplinadas. A través de las Escrituras hemos sido advertidas del costo si escogemos ser seguidoras del mundo. El tercer punto, el castigo por blasfemar su nombre. Por desgracia, la pena por blasfemia en el Antiguo Testamento era la muerte. En Levíticos 24, 10 a 16, leemos acerca de un hombre cuya madre era Selomit, hija de Debri, de la tribu de Dan, pero cuya padre era egipcio. Él y otro hombre que era israelita lucharán en el campamento. Durante de la pelea, el hijo de Selomit blasfemó el nombre del Señor con una mala palabra. El pueblo comprendió claramente que la blasfemia era un pecado grave. Es hablar calumnias contra Dios. Es difamar su nombre. Es usar su hermoso nombre como una exclamación. Se había permitido la pelea en el campamento. Pero cuando el hijo de Selomit blasfemó contra Dios, incluso los obstinados corazones de Israel se escandalizaron tanto que la pelea paró inmediatamente y llevaron el hombre antes Moisés. Aquí vemos con un nombre no era simplemente una etiqueta para una persona. Los nombres se elegían cuidadosamente y tenían un gran significado. Los nombres eran la representación simbólica de la persona y su carácter. El nombre de Dios es santo y Él se dio muchos nombres que podemos usar para alabarle. Él es Yo Soy, Padre, Creador, Salvador, Redentor, Consolador, Rey de Reyes, Todopoderoso, nuestra paz, nuestra alegría,
nuestra fuerza, nuestra roca y mucho más. Difamar su nombre es difamarlo a Él. Israel estaba indignado por el pecado del hombre que lo llevaron ante Moisés. Los versículos 12 a 14 de Levítico 24 lo describen. Lo pusieron en la cárcel hasta que se les aclarara la palabra del Señor. Entonces el Señor le dijo a Moisés: saca fuera del campamento al que maldijo, y que todos los que lo oyeron pongan las manos sobre su cabeza, y que toda la congregación lo apadre. Los testigos se habían vuelto impuros solo por oír las palabras perversas del hombre. Pusieron sus manos sobre él para testificar que ese hombre era culpable y que estaban de acuerdo con la justicia del Señor. Tenía que pagar con su vida. Los versículos 15 a 16 de capítulo 24, hablarás a los israelitas y les dirás: si alguien maldice a su Dios, llevará su pecado. Además, el que blasfeme el nombre del Señor ciertamente ha de morir. Toda la congregación ciertamente lo aprediará. Tanto el extranjero como el nativo, cuando blasfeme el nombre, ha de morir. La blasfemia es inaceptable a los ojos de Dios. Será castigado en consecuencia y no debe ser tomada a la ligera por los discípulos de Cristo. Debemos esperar ser castigados por blasfemar su nombre de la palabra o con acciones. Aquellos que rechazan a Jesucristo y su perdón, o niegan su papel perfectamente organizado por Dios, no pueden esperar ser bendecidas. La palabra de Dios nos da esperanza, ya que hay un remedio. La blasfemia, como la mayoría de los pecados, es perdonable a través de Cristo. Dios puede perdonar un pecado y quitar nuestro castigo. Pero debemos comprender que su nombre es blasfemado cada vez que deliberadamente elegimos desobedecer. El cuarto y último punto es elegir la obediencia. Elegir la obediencia. La cura para la blasfemia es la obediencia. 1 Juan 2, 5 a 6. 1 Juan 2, 5 a 6. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Nuestro carácter y lo que realmente somos se muestre a través de nuestras acciones y nuestra obediencia hacia Dios por encima del mundo. Daniel es un excelente ejemplo de un hombre que se mantuvo firme en sus creencias. Demostró lo que significa obedecer a Dios por encima de los hombres. Especialmente cuando se le pidió que blasfemara el nombre de Dios. Cuando se le ordenó que dejara a adorar a Dios. Nunca consideró desobedecer a Dios. En lugar de eso, continuó con su rutina
de orar 3 veces al día. Sabía que habría consecuencias, pero confiaba en que obedecer a Dios era mejor que cualquier castigo que pudiera recibir a mano de los hombres. Daniel 6:10. Daniel 6:10 dice: cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa, en su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén, y como solía hacerlo antes, continuó arrodillándose 3 veces al día, orando y dando gracia delante de su Dios. Si sigues hasta el versículo 13, dice: entonces ellos respondieron: Daniel, que es uno de los deportados de Judá, no lo hace caso, oh rey, ni del mandato que usted firmó, sino que 3 veces al día hace su oración. Daniel estaba siendo observado continuamente por los gobernantes y la gente común. No escondió su deseo de obedecer a Dios en todas las áreas de su vida, sin importar el costo. Era una verdadera luz. Si Daniel hubiera elegido dejar de adorar a Dios, o incluso si hubiera elegido hacer su adoración privada, el nombre de Dios habría sido blasfemado entre la gente. Habrían visto a Daniel como un hombre que tenía miedo de defender sus creencias. Sin embargo, Daniel se detuvo y se mantuvo firme. En lugar de que el nombre de Dios fuera blasfemado, fue exaltado. Cuando el rey persa vio que Daniel no había sido devorado por los leones, exclamó entre el pueblo. Y dice en Daniel 6:26, Daniel 6:26, de parte mía se proclama un decreto de que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblan delante del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente que permanece para siempre, y su reino no será destruido, y su dominio durará para siempre. El rey persa alabó a Dios por su grandeza. Fue motivado a hacer esa proclamación para la maravillosa obra que Dios realizó al rescatar a Daniel. Si Daniel se hubiera dejado intimidar o se hubiera negado a defender sus creencias, el rey nunca habría alabado a Dios. Su santo nombre habría sido blasfemado. Deberíamos estar dispuestos a defender la verdad y rechazar la blasfemia de otra persona sin importar el precio. ¿Luchará una mujer para seguir estos 7 mandamientos que se encuentran en Tito 2? Por supuesto que sí. ¿Seremos condenados al infierno si no lo hacemos todo perfectamente? Por supuesto que no. Sabemos por las Escrituras que nuestra salvación no se basa en nuestros trabajos. Nosotros pecamos diariamente. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Somos a veces miserables pecadores. Y sin embargo, nuestra salvación nunca está en peligro. Esto se debe a que Jesucristo murió por cada pecado, cada mancha y cada blasfemia que le hemos lanzado.
En Cristo todos nuestros pecados han sido lavados blancos como la nieve. Isaías 1:18. Isaías 1:18. Vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Nuestros pecados también han sido lanzados tan lejos como el oriente hasta el occidente. En Salmo 103:12, Salmo 103:12, como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Por medio de Jesucristo hemos sido perdonados. En conclusión de este pasaje en Tito 2:3-5, está claro que la palabra de Dios puede ser blasfemado. Y Pablo cuidadosamente nos da criterios específicos que se considera blasfemia. Cuando leemos este pasaje, muchos de nosotros queremos tomarlo como algo personal. Queremos interpretarlo como un insulto. O nosotros, las mujeres, y a nuestros derechos. El feminismo se ha infiltrado en la iglesia. Es astuto y engañoso. Ha hecho que las mujeres se burlan de Dios y blasfeman su santo nombre. Sin embargo, al leer las Escrituras veremos que no tiene nada que ver con nosotras. A todo que ver con Cristo. La belleza de todo esto es que los límites y las restricciones que Dios nos impone sirven a un propósito mayor. Aunque nos pueden resultar incómodas personalmente, la visión de la feminidad que Él describe en su palabra es mejor y más hermosa que cualquier visión a la que podemos llegar a nuestra cuenta. Debemos abrazar lo que Dios dice de nosotras y dejar que nuestro corazón se llene de alegría. Dios ama tanto su visión de la feminidad que llama blasfemia distorsionarla. Dios nos da 7 ejemplos increíbles a seguir que no solo nos bendecirán a nosotras mismas, sino a todos los que nos rodean. Yo oro para que abracemos nuestro llamado como mujeres virtuosas bíblicas. Padre, perdónanos por blasfemar tu precioso nombre con nuestras palabras y acciones. Oro para que podamos ser luz y representarte bien por tu gloria y honor y no para la nuestra. Oro para que vivamos como mujeres de la palabra y seamos virtuosas. En su precioso nombre. Amén.